Bien, el tema que vamos a ver hoy corresponde al capítulo número 4 y su contenido tiene que ver con los recursos evaporíticos que tenemos en nuestro país. ¿Cómo se entienden los recursos evaporíticos? Como su nombre lo indica, es el resultado de la evaporación. Es decir, que antes han sido lagos y ahora son salares, así de directo. Los recursos evaporíticos están, por tanto, representados por los salares que tenemos en Bolivia y sus alrededores. Es decir, que tanto en los salares mismos como en sus alrededores se encuentran recursos evaporíticos, como los vamos a ver en esta clase. ¿Qué podemos decir entonces de estos recursos? En Bolivia tenemos muchos salares y entre los más importantes tenemos el Salar de Uyuni, con una extensión y superficie de algo más de 10.000 kilómetros cuadrados, que se encuentra en el departamento de Potosí, más propiamente al sudoeste de Bolivia. Luego el Salar de Coipasa, cuya extensión es algo más de 2.000 kilómetros cuadrados y se encuentra en el departamento de Oruro, y otros más. Por tanto, estos salares resultan de la evaporación de sus aguas, que en primera instancia fueron lagos o lagunas. ¿Qué se dice de estos salares? Antiguamente, estamos hablando de hace más de 10.000 años, existía el lago Minchín. Luego de ese lago Minchín, que era prácticamente casi todo el altiplano, quedó el lago Tauca, como vamos a ver más adelante en una proyección o diapositiva. Estos lagos han ido evaporándose con el transcurso de los años y como resultado tenemos estos dos salares y muchos otros como resultado de la evaporación. Los salares en Bolivia han sido y siguen siendo motivo de mucho interés por su tamaño. Por tanto, los contenidos y valores metálicos que se pueden recuperar de estos salares son variados, así como como el más importante, el litio, el potasio, el sodio, el magnesio, el boro y muchos otros más. Las características de los salares son casi las mismas y por tanto su estudio ha sido de interés de hace muchos años atrás. Estamos hablando de la década del 70 prácticamente o mucho antes. Entidades muy importantes como la Ørsted de París, Francia, han sido quienes han llegado al país y han propuesto hacer trabajos de investigación para caracterizar y saber el contenido de estos metales en los recursos evaporíticos. En Bolivia también se han hecho muchas gestiones sobre trabajos para conocer estos valores.
Sin embargo, en muchos casos han sido esfuerzos que no tuvieron un final feliz, entendiéndose aquello como que no habría sido concretado un trabajo de explotación y exploración, sino hasta algunos años atrás. Por tanto, en muchas gestiones de diferentes gobiernos, estos salares han sido, ya les digo, motivo de propuestas por países extranjeros, uno de ellos, por ejemplo, de la LITCO de Estados Unidos, pero sin resultados concretos. Porque en muchos de ellos se veía tal vez un interés muy leonino respecto de su explotación, exploración, beneficio y las utilidades que podrían demandar al país. La última gestión del gobierno de don Evo Morales ha concretado estos propósitos y podríamos decir que hace más de 10 años que ya se vienen trabajando estos recursos evaporíticos, especialmente en el Salar de Uyuni. Por tanto, sobre la base de trabajos de investigación que se han ido realizando en estos recursos, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, así llamada, por la gestión de hace más de 10 años, es que empezaron a realizarse los estudios de caracterización del salar de Uyuni, con el propósito de extrapolarlos al salar de Coipasa. En este entendido es que se crea la Gerencia Nacional de Recursos y la carrera de metalurgia a la cual pertenecemos resulta ser la que da el pie para poder hacer este trabajo, y todo este trabajo de caracterización y de avance en el conocimiento de los salares se instalan en la carrera de metalurgia, en el Instituto de Metalurgia, allá en Villafati. De todo aquello se ha hecho bastantes avances y aportes sobre la base de lo que se podría decir se conocía en los trabajos de investigación que se realizaron en el Salar de Uyuni principalmente. ¿Qué podemos decir de su caracterización? ¿Qué es necesario conocer respecto a estos contenidos, ¿no? Más allá de dar su ubicación y ver al nivel del mar que se encuentran, estamos hablando de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, las condiciones climatológicas bastante rígidas, frío, vientos, los rayos ultravioletas que son de alto grado, diríamos, y todas estas condiciones hacen de los salares un trabajo específico. Si empezamos a hablar sobre el Salar de Uyuni, entonces vamos a decir que un trabajo que se había propuesto por esta agrupación de expertos que se refieren a Strahov y Smirnov por los años 82, como se muestra en la proyección, nos han dado un perfil de lo que significaría cómo estaría distribuido los componentes de la sal, ¿no?, entre los tipos geoquímicos de depósitos de agua. Entonces, lo que podemos ver acá es, por ejemplo, de acuerdo a lo que se ha estudiado, que los tipos de
de recursos evaporíticos que se pueden encontrar en estos depósitos van a ser del tipo carbonato, del tipo sulfato y del tipo cloruro. Es decir, dependiendo de las zonas vamos a encontrar estratos que tienen composición de carbonato, por ejemplo, como el carbonato de sodio, de sulfatos como el sulfato de sodio, el sulfato de magnesio, el sulfato de calcio, y como cloruros, el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, el cloruro de calcio, el cloruro de potasio, y así sucesivamente como se está mostrando en esta gráfica muy ilustrativa que fue propuesta hace muchos años, y sobre esta base se han ido avanzando los trabajos. Entonces, como hablábamos en nuestras clases anteriores, dependiendo del tipo de recursos, una importante labor que se debe realizar es su caracterización, es decir, qué tipo de depósitos vaporíticos se tiene en los salares. Y este es un perfil del salar de Uyuni. De esa manera se han ido haciendo aportes técnicos científicos sobre el salar. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver en esta gráfica? Se está mostrando, ¿no? Como puede verse, aquí a la derecha, el mapa de Bolivia y la proyección que se refiere a este rectángulo donde prácticamente, donde está la manito, prácticamente podríamos decir que se encuentran los recursos evaporíticos de Bolivia. Estamos hablando del sudoeste del país, ¿no? Y como puede verse en la gráfica más abajo, ahí estarán el salar de Coipasa, que pertenece al departamento de Oruro, y el salar de Uyuni, que pertenece al departamento de La Paz, más otros salares que ya les habíamos indicado que existen. Entonces, ¿qué son los tributarios? Los tributarios van a ser prácticamente los ríos que se encuentran acá, y muchos de estos llegan a los salares, aportando con sus aguas. Entonces, esta es una proyección bastante importante donde se pueden ver muchos salares y muchas lagunas y lagos que están considerados dentro de lo que podríamos llamar los recursos evaporíticos. Bien. Otra proyección importante es la que podemos ver acá. Les decía al principio que el resultado de los recursos evaporíticos es de la evaporación de lo que habría sido hace muchos años el lago Tauca. Y si ustedes pueden apreciar en las zonas achuradas, vendría a ser lo que ha sido el lago Tauca y que con los años se ha ido evaporando por efecto de la radiación solar y las condiciones de clima que tenemos en esta zona, y hasta lograr su evaporación y la formación de los salares de Coipasa y Uyuni, como puede verse claramente en esta gráfica. Entonces no hay donde poder confundirse, que inicialmente fue el lago Tauca en su extensión, y con el tiempo y la evaporación han formado los salares. De ahí su mismo nombre de recursos evaporíticos. Bien, entonces esto es lo que Bolivia tiene como una reserva, y lo que podríamos prácticamente puntualizar es cómo está constituido el salar, qué es la información que ha sido validada en los últimos años, cómo ese trabajo que ha representado muchos años por este apoyo de instituciones extranjeras, institutos y centros de investigación, más Geobol y entidades como la UNSA, por ejemplo, en sus carreras de geología, han ido aportando esa información para luego su caracterización. Esta es, por ejemplo,
un mapa muy importante que se refiere a curvas de isoconcentración promedio en litio, en gramos por litro, de la salmuera, ¿no? Intracostral del salar de Uyuni. Este es un aporte de Risacher en el año 89. ¿Qué representa? Todo lo que ven ustedes es el salar de Uyuni. Y estas isolíneas de concentración que se pueden ver con sus valores están mostrando cómo varía la concentración. Y es de lógico suponer que hacia el fondo o hacia el centro del salar, la concentración en gramos por litro del litio va aumentando, ¿no es cierto? De 0,8 a 0,07 a 1, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo, como podrán imaginarse, ha demandado muchos años, bastante inversión, pero con apoyo extranjero, para poder hacer este trabajo del salar, ¿no es cierto? La superficie que estamos hablando de más de 10.000 kilómetros, bastante extensa, muy grande, es uno de los salares más grandes del mundo. Entonces, han trabajado la salmuera, como dice aquí, ¿no es cierto? Dice, curvas de isoconcentración promedio en litio en gramos por litro de la salmuera. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la salmuera? La salmuera es una solución de sales que se han disuelto en las aguas del lago y allí se encuentran los valores principalmente metálicos más importantes del salar. Enseguida les voy a mostrar un perfil de cómo es está constituido esta costa de sal en el salar. Entonces, aquí donde está la manito pueden ver ustedes la zona sur. Esta es la zona de mayor aceptación. Estamos hablando del delta del Río Grande y es acá donde prácticamente se están realizando los trabajos y ya se tienen algunos resultados que los vamos a ver más adelante. Entonces, por su contenido, imagínense, estamos hablando de una concentración de más o menos de 2.5 gramos de litio por litro. Es una concentración bastante alta. Por tanto, esta zona, por tener ese contenido de valor metálico en la salmuera, ha sido siempre motivo de interés en la mayoría de los casos que se han dado cuando se ha pretendido hacer la explotación de estos recursos en este salar. Entonces, esta es la zona en actual trabajo y ahí está la zona de IP y lo demás que les podré explicar más adelante. Y ahí está el Río Grande, justamente como un tributario. Bien, entonces, con estos adelantos y aportes es que se han podido hacer, aquí tenemos otro, se refiere a las curvas de isoconcentración en litio, en miligramos por litro, de la salmuera superficial en la zona del delta del Río Grande, de la zona de Lipes. Esta es una contribución de Risacher. Como pueden ver, estamos hablando de esta zona, ¿no? Y el salar es todo lo demás. Entonces, estos han sido grandes aportes para poder interesar y dar una información precisa sobre dónde y cómo podrían hacerse las exploraciones para su posible explotación de estos recursos. Claro que lo importante ahora a ustedes es la recomendación de que si hay el tiempo y la necesidad de conocer, hay que ir por allá, visitar y saber lo que está ocurriendo en esta zona del salar de Uyuni con los trabajos, como les decía, de hace más de 10 años que ha emprendido primeramente la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos y ahora que se ha constituido todo este proyecto en la empresa YLB, que quiere decir Yacimientos de Litio en Bolivia. Es las nuevas siglas de la
empresa con actual responsable de su explotación. Miren lo que se ha podido aportar con estos trabajos, con la gente de Francia principalmente. Es un perfil del salar. ¿Qué quiere decir? Aquí donde está la manito, prácticamente es la superficie del salar, ¿no? Del salar de Uyuni. Y los trabajos que han podido hacer ellos con la implementación de equipo y maquinaria adecuada es que han podido profundizar hasta 120 metros. ¿Se imagina? 120 metros que han logrado introducirse en el salar. ¿Y qué se ha descubierto? ¿Qué se tiene como información? La estructura y la configuración del salar. Inicialmente nosotros podríamos pensar por sus características que el salar es una costra de sal y pare de contar, no es así. Entonces se tiene una costra de sal, más o menos entre 1 metro aproximadamente. Esta distancia, este espesor de costra, diríamos, de sal, es irregular, no es la misma a partir de su profundidad, y podríamos decir, esta es la costra de sal. Y este pequeño, si quieren ustedes donde está la manito, vendría a ser una salmuera. La salmuera es agua salada, si quieren ustedes. Luego, nuevamente, otra costra de sal. Otra vez, una porción de salmuera. Costra de sal y salmuera. Vean ustedes, aquí la costra es más delgada, ¿no es cierto? Y aquí está la salmuera. Costra de sal, salmuera. Costra de sal y salmuera. Costra de sal y salmuera. Y así sucesivamente, ¿no? Se han ido buscando costras más gruesas y salmueras con menor grosor hasta los 120 metros. Entonces, este es el perfil que se tiene en el salar. Y a medida que se va profundizando, se han ido haciendo las mediciones de concentrabilidad. Es decir, se ha hablado en la abscisa del contenido de sal, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver ustedes en gramos por litro de 0,5 a 0,7 a 0,9 y así sucesivamente. Entonces, en la medida en la que se va profundizando, se tiene este perfil. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que la concentración de litio es mayor. Va disminuyendo y obviamente con este contenido. Es decir, si hablamos hasta los 20 o metros aproximadamente, estaría la mayor concentración de litio. Lo que quiere decir que más al fondo también se tiene, pero la mayor concentración estaría aquí arriba. Imaginémonos lo que ha representado este trabajo, de mucho valor, de mucho tiempo, de mucha inversión, muchos años de trabajo, pero la información que nos están proporcionando es muy valedera. Si nos referimos a la gráfica, vamos a decir que es el sondeo profundo en el salar de Uyuni, en blanco costra de sal, con rayas, niveles lacustres. Las leyes de litio son figuradas por círculos para las salmueras asociadas con las costras salinas y por cruces para las salmueras intersticiales de los sedimentos lacustres existentes. También es marcado por una línea punteada, Risacher 1992. Vean, con toda esta información entonces, las empresas ya nombradas actualmente han ido trabajando y con seguridad también se han hecho ellos algunas puntualizaciones para corroborar estas concentraciones y estos contenidos. Bien, entonces, esa es la forma en la que se tiene que trabajar un determinado recurso vaporítico para
poder cuantificar sus reservas y hacer proyectos que nos demanden un bien, desde luego, ¿no es cierto? No podemos lanzarnos a la piscina sin saber que ésta tiene agua. Entonces, esto se ha hecho también para el salar de Coipasa. Los contenidos en los elementos citados anteriormente son casi los mismos y dependiendo de la zona se pueden encontrar zonas bastante ricas en concentración de litio, magnesio, potasio. Estas son algunas caracterizaciones de las salmueras, por ejemplo, de Coipasa, dependiendo de la muestra, por ejemplo, ¿no? Quien les habla ha sido director del proyecto Coipasa y estas son las concentraciones que en su momento habríamos encontrado. Estamos hablando de los años, a fines de los años 80. Y se ha encontrado que dependiendo de las muestras podemos tener concentraciones de calcio, de magnesio, de litio, de potasio, de bario, de sulfatos, de yodo, de titanio, en estas proporciones en miligramos por litro, dependiendo de las muestras y del lugar que se ha tomado la muestra, ¿no es cierto? Entonces, también aportes que se han realizado por los años 90, como ustedes pueden ver, estos ya son trabajos que los habríamos realizado nosotros en el salar de Coipasa, no en el salar de Uyuni. Bien, entonces de esa forma nosotros ya tenemos conocimiento de estos valores y podríamos decir que el contenido de litio, por ejemplo, se está hablando en millones de toneladas para litio, para el potasio, digamos 1,5 millones para litio, 37 millones para el potasio, 8 para el bario y para el boro, y así sucesivamente. Por tanto, también aquí se está considerando el otro salar, el de Empexa, por ejemplo, que también no deja de ser importante. Pero no se trata de mostrar todo, sino de decir qué es el recurso evaporítico y cuál y cómo es la forma de su explotación para lograr la recuperación de sus valores metálicos principalmente. Entonces, ¿cómo es la estructura para la recuperación? Nosotros podemos recuperar y tener litio, como en nuestro caso, a partir de las salmueras, y en otros casos a partir de minerales. Entonces, este esquema nos está mostrando que el litio, dependiendo del recurso, del tipo de recurso, que en nuestro caso ya no es este, de pegmatitas, porque estaríamos hablando de un yacimiento, de un mineral sólido, como el que hemos estudiado en minerales. En nuestro caso no ocurre aquello, pero estamos considerando que podría darse si se tendría también la forma de su explotación. Nosotros tenemos el litio a nivel de salmueras. Por tanto, para que quede claro, el litio no se encuentra en la costra de sal. Por supuesto que debe haber trazas, contenidos muy bajos. El litio, entonces, como estamos aclarando, se encuentra en la salmuera. Y las salmueras caracterizadas están básicamente formadas por cloruros, lo que querría decir que todos los componentes de la salmuera están al estado de solución y como cloruros. Es decir, cloruro de litio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de boro, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que generalmente se hace? En este esquema podemos ver que la salmuera primero se lleva a una de concentración, ¿no ve? Recuerdan la metodología que hemos utilizado. Este es el yacimiento, entonces lo que se hace es extraer. Extraemos la salmuera y luego la concentramos por evaporación solar. ¿Cómo se ha hecho esto?
Entonces, se ha tenido que extraer la salmuera con bombas de esos lugares que les he mostrado, de los intersticios de las costras de sal, y se han llevado a depósitos. Estos depósitos son bastante grandes. Estamos hablando como unas 2 o 3 canchas de fútbol juntas, donde se deposita la salmuera. Y de esa manera varios depósitos, 3, 4 o más. Se deja ahí evaporar por cuestiones utilizando la radiación y evaporación solar hasta que se concentran, porque lo que se va a evaporar va a ser el agua que está en la salmuera. Y el contenido va aumentando en sus componentes metálicos. Entonces, esto se hace entre 2, 3, 4, 5 etapas de evaporación y de esa manera se concentra el valor metálico en la salmuera. Luego, después de concentrar, esto va a una etapa metalúrgica de purificación. Es decir, ya se purifica la salmuera y esa salmuera así purificada, recién se le pone carbonato y se obtiene el carbonato de litio. Actualmente en el salar, aquí hay una etapa que se llama la cosecha, ¿no? La cosecha de cloruro de potasio y cloruro de sodio. Ese contenido así purificado se lleva a una planta de flotación para flotar el cloruro de potasio a partir del cloruro de sodio en una solución saturada. Y de esa manera, el producto actualmente que se encuentra ya en beneficio, en recuperación y a nivel de planta industrial, es el cloruro de potasio. El cloruro de potasio que está muy bien, digamos, cuantificado, y esto es a partir de una planta de concentración por el proceso de flotación. El 2018 se ha inaugurado la planta industrial, hemos estado allá, los invitamos también que ustedes puedan ir y ver y visitar esta industria, que es bastante moderna, y ver cómo a partir de, entre esta etapa de purificación y de evaporación, se destina una cantidad, aquí estaríamos hablando donde está la manito, este producto se lo lleva a la planta de separación de cloruro de potasio. Es una planta grande que está construida para una capacidad de 300,000 toneladas. 300,000 toneladas año. Y por tanto, actualmente se está con una capacidad obviamente un poco menor. Experimentalmente está con una capacidad de 70,000, pero ya se tiene la planta industrial, después de haber pasado por etapas de pilotos y de laboratorio. Estamos hablando de los últimos 10 o más años que se ha ido desarrollando. Entonces, para tener un conocimiento y saber hablar del tema, hay que ir y visitar. La información que les estoy dando es fidedigna, hemos estado muchas veces allá, y habrá que tener cuidado en su comentario, porque hasta ahora estamos escuchando comentarios que no corresponden respecto a los avances que se han realizado en este proyecto. Bien, entonces, si desviamos de aquí el producto, se obtiene cloruro de potasio. Pero si continuamos, todavía se hace purificación, se utiliza carbonato de sodio, como ven acá, y se va a precipitar el carbonato de litio. La planta de carbonato de litio en actual instalación, según lo que hemos podido averiguar, estará lista para el próximo año. Tiene un atraso considerable, cierto, pero ya se ha pasado a la etapa de laboratorio y a la etapa piloto. Ahora se está construyendo, lo mismo que con el cloruro de potasio, a la instalación de la planta industrial de carbonato de litio.
¿Por qué el carbonato de litio? Como se puede ver en la gráfica y en el flujograma, resulta ser el producto estrella del cual se van a obtener muchos otros productos, inclusive el litio metálico. Entonces, este es el objetivo del salar, más allá de otros. Entonces, esta planta de carbonato de litio, con mucha suerte, lo tendremos inaugurándose el próximo año. Y de esa manera ya tendremos la obtención del cloruro de potasio que les he explicado en este momento y la obtención del carbonato de litio. ¿Qué se hace con el carbonato de litio? El carbonato de litio sirve y va para la industria del aluminio. Este es un resumen, ¿no es cierto? Es un resumen que se lo puede enriquecer muchísimo. Entonces, es un flujograma orientativo muy importante. Entonces, el carbonato podría ser utilizado en la industria del aluminio como en muchas otras industrias. Luego, en la industria del vidrio, ¿no? Y la cerámica. También el carbonato de litio nuevamente nos puede dar la posibilidad de obtener el cloruro de litio. Nuevamente, pero ya este cloruro ya no es el inicial, sino es un cloruro mucho más puro, de mejor y de muchísima y altísima calidad. Y a partir del cloruro de litio, nuevamente obtener el litio metálico. Y por supuesto, el litio metálico, más allá de todas sus aplicaciones y usos, podemos decir simplemente como referencia que son compuestos orgánicos de litio, básicamente, ¿no? Luego estamos hablando de baterías o los acumuladores de energía o las pilas. Estamos hablando que se puede usar en la fusión nuclear, en aleaciones litio-aluminio, etcétera, etcétera, que ya se lo viene utilizando hace mucho tiempo. Solo como una aproximación de aquello. ¿Qué se tiene para litio? Aquí se tiene en la Palca una planta para la obtención ya de baterías, ¿no? Que también se puede visitar y conocer. Entonces, este es la información básica, ¿no? Seria que se puede obtener y hablar respecto del litio, ¿no? Cómo se está haciendo. Evidentemente, las baterías han tenido muchísima divulgación entre comentarios positivos y negativos, pero bueno, hay que ir y visitar esta planta que se encuentra en La Palca para ver y decir qué se está haciendo y qué se pretende, más las otras utilidades. Respecto al precipitado de carbonato de litio, podemos decir que también se pueden obtener compuestos de bromuro de litio. Y estos servir para, por ejemplo, la industria de aire acondicionado, que son muy bien utilizados. Luego, el carbonato de litio nos puede permitir obtener los compuestos de hidróxido de litio, ¿no? O lo que es el ion litio. Y luego estos nos podrían permitir su obtención en los lubricantes, en la composición de las grasas, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo aterrizamos respecto a lo que podría ser toda esta industria que en parte se ha hecho y lo que podría depararnos para el futuro en función de estos trabajos que ya se los viene realizando. Entonces, este es un flujograma muy orientador, ¿no? Pero significativo para tener una idea de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se pretende con el proyecto y la empresa Yacimientos de Litio en Bolivia. A continuación les voy a mostrar algunos trabajos que se han venido haciendo hace muchos años atrás cuando se estaba instalando la planta de cloruro de potasio en el salar, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura y demás hay que ir y visitarla y verla, ¿no? Para tener una idea. ¿Por qué saco esto? Porque ustedes son del área civil. Entonces, más allá del trabajo metalúrgico, técnico, específico de recuperación de metales
como el litio, el potasio, el magnesio, también hay obras y grandes obras civiles que se tienen que realizar en pleno salar. Entonces, esta es una muestra, pues, de lo que significa un proyecto multidisciplinario, multi y interdisciplinario, ¿no? Donde las ramas de la ingeniería tienen, pues, mucho peso y tienen mucho que ver con el desarrollo mismo de la región, ¿no? Estas son las obras que se han realizado. Ahora, esto que están viendo ustedes ya es una planta, ¿no? Es una planta de 300.000 toneladas año de obtención de cloruro de potasio. ¿Y para qué sirve el cloruro de potasio? Enseguida veremos. Igual, estas son obras complementarias del proyecto. Vean ustedes, son obras civiles, estructuras que se tienen que realizar y por tanto, pues la invitación está nuevamente dada para que visitemos y conozcamos para poder hablar con criterio y no hablar de manera repetidora y tal vez hasta distorsionada de lo que es la realidad de los hechos en los avances del proyecto, que tienen sus pros y contras con seguridad. Ya les he dicho que a nosotros nos interesa lo que se está haciendo, más allá del tema político. Trabajos que se han ido realizando, ya les digo, cuando hemos estado comprometidos con lo del Salar de Coipasa y Uyuni, con un proyecto a nivel de universidades, los años 90, y simplemente para que ustedes tengan una idea y vean que el trabajo como tal no es nada fácil. Primero son zonas de muy anegadas donde el barro, el lodo, en cualquier momento a uno impiden el trabajo. Aquí podemos ver, por ejemplo, en una expedición que hicimos, cómo hemos tenido que sopesar el tema de del enfangamiento, porque son zonas de mucho lodo, de mucho barro. Aquí estamos viendo un trozo de sal, que el grosor, digamos, que se tiene, que esto debe ser de unos 30 centímetros aproximadamente, no más, pero la explotación de sal que también se la realiza del salar, ¿no? A partir de pequeñas plantas. Una toma de los lagos y lagunas que existen en Coipasa. Coipasa tiene su lago, que se llama el lago de Coipasa. Y aquí estamos justamente con la expedición en plena laguna, ¿no? O sea, es un espejo prácticamente de agua en el salar de Coipasa. Una fosa que se ha abierto para ver cómo está la sal, o sea, no solamente es la cosa y para de contar. Ahí tenemos una estructura de lodo, barro, que dificulta el proceso y la misma toma de muestras, ¿no? Aquí estamos viendo una panorámica del salar donde se está trabajando para la toma de muestras y caracterización. Y aquí estamos hablando sobre los límites que se tienen, ¿no? Los hitos. Aquí estamos viendo, así de frente en Bolivia y a nuestras espaldas estaría Chile. Estamos hablando de una de las colinas de mayor altura que se tenía en estos salares. Entonces, el trabajo es bastante fuerte y duro porque las condiciones climatológicas y de ambiente no son las más adecuadas y por lo tanto no es fácil estar por allá. Aquí igual otra toma de las movilidades, los pozos que se han hecho, los cerros que se pueden, digamos, ver las alturas de los límites y a los alrededores de los salares como recursos evaporíticos. Aquí estamos viendo que alrededor del salar existe lo que se llama la olexita llamada los cotton balls en inglés, o sea, bolas de algodón, y la olexita, el tetraborato de sodio de muchísima utilidad, ¿no? Estas se encuentran más o menos entre 50 y 1 metro de profundidad y lo que se hace es hacer su extracción, su purificación para luego su comercialización como ulexita. La ulexita es la materia prima para la obtención del ácido bórico. Aquí otra toma de las muestras, los pozos y bueno, y finalmente cómo
Ese es el ambiente en estas zonas, ¿no? Para caracterizar. ¿Cuáles son los productos, ¿no? De valor comercial que se han ido seleccionando hasta el momento? No son todos. Podríamos decir a partir del componente principal. Si vamos a hablar de que los productos tienen importancia a partir de su contenido metálico, nos vamos a referir al potasio. Este es el potasio. Pero ¿qué podemos obtener a partir del potasio? Lo que ya se está obteniendo a nivel industrial, les decía, la planta de flotación de cloruro de potasio en el salar de Uyuni, en la zona de Llipi. Es el cloruro de potasio. Este es el cloruro de potasio. Otro producto que también se lo va a obtener, ya se lo obtiene, pero se lo tiene que optimizar, es el sulfato de potasio. Aquí, como podemos ver en el diagrama, ambos son fertilizantes de alto valor y de mucha eficiencia. Entonces, se preguntarán, ¿para qué han obtenido el cloruro de potasio y cómo se lo obtiene actualmente? Es un fertilizante de mucho valor. Entre los más, si se quiere, eficientes en el proceso. Por tanto, el principal consumidor ahorita resulta Brasil. Pero aquí nuevamente nosotros hacemos la advertencia. ¿Por qué no hacer un proyecto donde usemos nuestro cloruro de potasio y fertilizar zonas que no están fertilizadas y mejorar y aumentar el valor agregado de este producto? ¿Verdad? Tenemos siempre la política de producir y vender el valor semiacabado, en vez de vender un producto acabado que tenga mayor valor agregado. Creo que eso ya lo hemos repetido muchas veces para su entendimiento. Si hablamos del litio como tal, que vendría a ser el siguiente que ya se lo va a obtener, vendríamos a decir que uno de sus productos estrellas es el carbonato de litio, como lo hemos mostrado en el diagrama. Otro vendría a ser el sulfato de litio. Otro vendría a ser el mismo cloruro de litio. Sus usos, bueno, ya los hemos mostrado de manera general, ¿no es cierto?, en la fabricación de baterías, ¿no es cierto?, o acumuladores de energía, digamos, en base a ion litio, y otros como la obtención del ion metálico, ¿no es cierto?, o litio metálico, básicamente. Entonces, estos que están en azul o celeste, como quieran, están en trabajo de conclusión. Los que están en rojo prácticamente ya estarían concretados y en poco tiempo en su funcionamiento. Si hablamos del componente boro, vamos a decir que a partir del boro se puede obtener el ácido bórico. Este es el ácido bórico, ¿no? Y su utilización en industria química, textil y de todo es muy grande, muy grande. Si hablamos del componente magnesio, que es este, vamos a decir que se puede obtener el cloruro de magnesio y el óxido de magnesio, ¿no? Y estos pueden permitirnos a la larga obtener magnesio metálico, más otros usos. Entonces, esto es lo que se tiene y lo que se ha ido desarrollando en los últimos años en el salar. Y bueno, con bastante visión y obviamente propósito sano, es pensar que ojalá ya se concreten todos estos proyectos y muchos otros más que pueden venir. Entonces, esta es la realidad de los hechos. Esto es lo que se ha avanzado y lo que se podría comentar, más algunas complementaciones de trabajos adicionales en el campo de la ingeniería de la construcción, por ejemplo. Ahí tienen. Estas son las piscinas que se tienen que construir con revestimiento para evitar la filtración. Hay un término, el jaipalón, que se llama, vendríamos a decir que es un plástico bastante grueso y resistente, que primero se hace la fosa y luego se reviste con ese material para que el material no se infiltre. Y esta es la forma en la que se obtiene la salmuera. Esto que ven ustedes, donde está el cursor, es salmuera,
¿no? Ahí está con sus límites de altura y demás. Y todo esto a través de bombas y conductos y cañerías que están en el salar, acá donde estamos mostrando, que por bombas sale por cañería y tubería y se almacenan en estos depósitos. Como pueden verse, son bastante grandes, ¿no ven? Y son varios. Entonces, aquí en 1 o 2 meses se evapora. Si estamos hablando, por decir que la altura era de 1 metro, en 1 o 2 meses la altura será 50 centímetros. Estoy dando solamente una idea para que ustedes no estén volando en el espacio, digamos, ¿no? Entonces, esto se evapora. Luego esa evaporación pasa a otra piscina, donde se sigue evaporando y así sucesivamente, hasta concentrar la salmuera. Esta salmuera, por evaporación, ¿qué se va a ir? El agua, 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 agua. Entonces, va quedando. Como pueden ver ustedes, esta es la costra de sal, que se va, digamos, acomodando alrededor, ¿no? Del salar, efecto y propósito de las piscinas. Entonces, esto es lo que se tiene allá. Nuevamente, ir, visitar y ver para tener un panorama mucho más claro. De estas piscinas estamos hablando, muchas de piscinas de concentración por evaporación y purificación. Bien, entonces, eso es lo que está ocurriendo con nuestros recursos naturales. Este es un corte de una piscina de evaporación solar, como pueden ver, ahí está el dique de sal compactado, y luego la sal que se va cristalizando por efecto de la evaporación y la concentración de la salmuera, ¿no? Entonces estamos hablando estas piscinas como etapa de evaporación por efecto de la radiación solar. Muy importante y muy arduo el trabajo, obviamente, que hay que realizar. Este es un esquema para ver cómo estaría planificado a partir de la extracción de la salmuera del salar y dónde se estarían dirigiendo estos productos. Entonces, estos rectángulos serían las piscinas de evaporación, y de estas piscinas de evaporación, donde se realiza la concentración de las salmueras en pozas de evaporación solar. Luego estas van a una reinyección de salmueras, ¿no? Las salmueras pobres, al salar. O sea, lo que es pobre, ¿qué hacemos? Entonces, eso se reinyecta al salar. Luego, se tiene el siguiente paso de la concentración de estas salmueras es para el producto llevar a una planta y obtener el carbonato de litio, ¿no es cierto? Por arriba vamos a tener las salmueras de litio y la planta de carbonato de litio, ¿no? Por abajo, una vez que se han obtenido estas salmueras, les decía, ¿verdad? En el diagrama, se van a obtener para la obtención del cloruro de potasio, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de concentrados que van a una planta, ¿no es cierto? Sales de potasio, ¿no? Con sodio, y por la planta de cloruro de potasio por flotación para obtener el cloruro de potasio. También para la obtención de hidróxido de litio, que vendría a ser resultado de la obtención de carbonato de litio. Entonces, este es un diagrama aproximado de lo que ya se tiene en el salar. Ya se está trabajando de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, los productos finales que se tienen en este momento es el cloruro de potasio, que ya se lo vende, se lo comercializa, etc. El próximo será la planta de hidróxido de litio a partir del carbonato. El carbonato mismo y luego la obtención de litio metálico a partir de
de lo que les he explicado en esta planta de La Palca, que también está en Potosí. Entonces, este es el esquema, esta es la forma. Esto es cómo se está realizando y cómo se está beneficiando nuestros recursos evaporíticos. ¿Cuáles son los minerales más importantes de estas evaporitas marinas? De manera general, esta es una información general. Entonces, los minerales importantes son la dolomita. ¿Qué es la dolomita? La dolomita es un carbonato doble de magnesio y calcio. La halita, que es el cloruro de sodio. La silvina, que es el cloruro de potasio. La carnalita, que es un cloruro doble de magnesio y potasio, con 6 moléculas de agua. La viscofita, que es el cloruro de magnesio hidratado con 6 moléculas de agua. La anhidrita, que es el sulfato de calcio. El yeso, que es el sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. La quieserita, que es el sulfato de magnesio con agua. La polihalita, que es el sulfato doble de magnesio y potasio, además de calcio con 2 moléculas de agua. Y la cainita, que vendría a ser el sulfato de magnesio más el cloruro de potasio y esta cantidad de agua. Entonces, estos minerales importantes que se encuentran en las evaporitas es el trabajo metalúrgico, químico que se tiene que realizar para su beneficio y la obtención de sus productos finales y utilizables en la industria en general, ¿no? Como ven, un trabajo muy arduo y de largo alcance. Bien, esto es lo que tenemos como recursos evaporíticos, esto es lo que quería mostrarles. La invitación está dada para poder visitar el salar y ver que todo este trabajo que se está realizando tiene un soporte técnico y, por qué no decirlo, científico respecto a los valores que se están logrando obtener. Actualmente la empresa Yacimientos de Litio en Bolivia, por lo menos hasta el año 18, antes de la pandemia, tenía una hermenéutica de informar a través de sus revistas y de sus reportes lo que se hacía cada año. Entonces, si ustedes visitan la empresa YLB, que queda en el piso 11, si no me equivoco, del edificio Hansa, ahí van a poder recabar mayor información y ver si realmente estos reportes se los sigue realizando. Esto es lo que tengo para ustedes y voy a dejar de compartir para recibir las preguntas si es que las hubiera. Inge, La palabra. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Estaba investigando, y bueno, a raíz también de que el anterior vez me apareció en una noticia en Facebook. Al parecer, la planta de carbonato de litio ya ha entrado en funcionamiento e incluso ha empezado a exportar. En el primer semestre del 2022, tuvo una exportación de 400 toneladas de carbonato de litio, con un valor aproximado de 36 millones de dólares. Y el año pasado, en el 2021, ha generado 27.496 millones de dólares también, Inge. Entonces, parece que ya estamos exportando carbonato de litio, Inge. Ya, te voy a aclarar. No es que estamos desactualizados, pero la planta de carbonato de litio todavía no está en producción. Esto va a ser recién el próximo año. Lo que tú has encontrado como reporte es que a partir de la planta piloto, se tiene una planta piloto que se ha construido hace más de 6 años. Y lo que se ha logrado obtener ahí es esa cantidad de carbonato de litio en muchos meses de trabajo. Y lo que se ha hecho es el intento de ver cómo se puede comercializar, cuál sería el costo y demás. Entonces, en razón
a la verdad y lo que corresponde, te reitero, la planta industrial de producción de carbonato de litio todavía no se ha inaugurado. Esto va a ser a principios del próximo año o a mediados del próximo año, según información oficial de sus directores de procesos del proyecto. ¿De acuerdo? Sin embargo, te voy a dar más 2 puntos por el interés que has tenido, pero aclaremos, no está en producción todavía la planta industrial. Sí se tiene la planta a nivel piloto. ¿De acuerdo? Tú eres Edwin, ¿no? Sí, Inge. Sí, Edwin Inge. Cornejo. Eso mismo decía la noticia que estaba leyendo, que por lo menos faltarían unas 100 toneladas más para la comercialización a nivel industrial o algo así, entendí, Inge. Sí, está bien, Edwin, no hay problema. Yo creo que no estamos cometiendo ningún acto de mala fe. Simplemente decir que lo que se tiene a nivel de la planta piloto, que obviamente es relativamente grande, se ha podido lograr ya el carbonato. Y ese carbonato que se ha obtenido en esa planta, ¿qué se va a hacer? Se lo puede, hay que venderlo, pues, ¿no es cierto? Y eso es lo que se tiene en este momento. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, Dime, César Rojas. sí, ingeniero. Ya, dime. Ingeniero, bueno, yo, al igual que mi compañero, había encontrado un reporte, ¿no? Por el periódico Ingeniero bueno, decía que Bolivia registra el precio más alto de exportación de litio en esto que es hasta agosto de este presente año, que decía que el promedio costo de carbonato de litio ha llegado a sus $28,218 por tonelada. Con el respecto al mercado que tiene Bolivia, bueno, señala que tiene eh, de venta con China, Estados Unidos Ya. y Sí, está bien, César, ya te digo. Te voy a dar más 2 puntos, igual si insistimos, pero eh, en la verdad de los hechos, la planta industrial no está todavía concluida. Lo que se tiene son estos resultados de los trabajos anteriores en planta piloto. está bien, Inge. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más, esto es todo por hoy día y nos vemos la siguiente clase para continuar con nuestro trabajo. Inge, una pregunta, Inge. Vamos. Inge, el examen está previsto para el 14 de septiembre, nuestro Sí, primer parcial. ¿Lo vamos a dar en qué modalidad, Inge? ¿Virtual? pero virtual, ¿Presencial? ¿acaso tiene que ser virtual si estamos pasando clases virtuales? Ah, ya, Inge, solo era para sacarme de dudas, Inge. No, está Gracias. bien, solo virtual, todo virtual, hasta que hay alguna comunicación oficial del Consejo de Carrera. Perfecto, Inge, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Muy bien, hasta la próxima, jóvenes, que les vaya bien. Chao, chao. Bye, bye.